Buenas noches, mi nombre es Pedro Jiménez Cárcamo, soy licenciado en Derecho y actualmente curso la maestría en Derecho Procesal Penal en la Universidad IEXPRO. Doctor Villarreal, es un honor poder desarrollar este tema, consistente en la explicación y argumentación del amparo directo en revisión 492-2017. El amparo en revisión surge derivado de la sentencia que dictó el juez de control sobre un juicio oral con distrito en Nezahualcóyotl, esto es en el Estado de México, por el delito de secuestro. Derivado de dicha sentencia dictada por este órgano jurisdiccional, tanto el sentenciado como los recurrentes, su defensa, interpusieron el recurso de apelación por dicha sentencia, por lo que el Tribunal de Alzada confirmó dicha resolución. Derivado de esto, los recurrentes presentan el amparo directo respecto a la violación sobre los derechos humanos del quejoso. Manifiestan que fueron violados los derechos humanos consistente en los artículos 14, 16, 17, 21, 22 y 133 de la Constitución de los Estados Unidos mexicanos. El tribunal colegiado les niega el amparo y protección de la justicia, por lo que da o origina que los recurrentes presenten el recurso de revisión del amparo directo ante el tribunal colegiado. Este, a su vez, lo recibe y lo remite a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Qué queremos decir hasta acá o qué trato de explicar? Que dicho análisis, dicho estudio y lo que pretendo explicar consiste en una violación que se dio al principio de inmediación. Dice pues la Suprema Corte de Justicia que lo acuerda porque tiene competencia de conocer dicho acto, ya que el recurso de revisión, de acuerdo a las generalidades de dicho recurso, se presentó de forma oportuna y que los recurrentes manifestaron el principio de violación como el de inmediación, en virtud a que el órgano jurisdiccional, quien fue el juez de control, emitió la sentencia que hasta ahorita, o la que es materia del asunto, que originó dicho recurso en revisión del amparo directo. Porque se dice pues que existen violaciones, como es el caso del principio de inmediación, ya que el juez que resolvió no presenció físicamente el desahogo del desfile probatorio. Es decir, que el juez, quien resuelve en la audiencia de juicio, no fue el mismo juez que la inició. Es decir, que en esta etapa del juicio se presentaron dos jueces. Uno, quien es el que da la apertura del juicio, escucha, por así decirlo, las 3/3 partes del desfile probatorio, el desahogo de las pruebas, y en ese proceso deciden, o por la circunstancia de la naturaleza, cambiar al juez, al órgano jurisdiccional, a través del órgano jurisdiccional. Por lo tanto, la última parte, la última tercera parte, por así decirlo, la conoce quien resuelve. Es ahí donde surge la inconformidad de los recurrentes. Y esto es la materia por medio del cual ellos han presentado la apelación, el amparo directo y hasta ahorita el recurso de revisión. ¿Qué dicen los magistrados al respecto? De acuerdo al colegiado que lo integran. Uno de ellos dice que sí existe la violación de dichas garantías
individuales a dicho principio. Otro más se pronuncia y dice que sí existe dicha violación, pero que dicha violación no cambia el sentido de la sentencia. Esto quiere decir que si con la violación o sin la violación, el juez, a final de cuentas, le iba a sentenciar de forma condenatoria. Uno más dice de que no existió dicha violación, por lo tanto, no opera que se reponga el procedimiento. Por lo que, al respecto, dicha violación del principio fundamental en el juicio oral es la inmediación. Como hemos dicho, estamos en un nuevo sistema penal acusatorio y que su característica fundamental o principal es la oralidad. De igual forma, en el estudio, en el análisis de la sentencia ya referida, la Corte toma en consideración la doctrina. Se dice que en la doctrina también existen criterios diversos, encontrados. ¿Esto qué quiere decir? Que unos están a favor y otros en contra, ¿verdad? De igual forma, la Suprema Corte encuentra el respaldo, se respalda en las decisiones de las jurisprudencias emitidas en otros países, como es en el caso de Argentina, Chile, España, que de igual forma es muy similar su sistema penal al que hoy tenemos en México. Pues en estos países, aunque el concepto de inmediación, el principio de inmediación, no es idénticamente igual, sí tiene las características, las que hemos venido comentando, que quien deba resolver una sentencia es el juez que conozca de principio a fin, porque sí lo prevé no solamente nuestra Constitución, ni solamente nuestras tesis jurisprudenciales, ni nuestra ley punitiva, sino igual a la de otros países. Es decir, siempre garantizando ese derecho que tenemos como ciudadanos por parte del órgano jurisdiccional. ¿A qué me refiero? A que es necesario que el juez, quien resuelva, debe de estar presente, como lo dice el principio de inmediación, porque, como vuelvo a repetir, el nuevo sistema penal, dentro de la audiencia de juicio oral, es necesario, porque dicha función no puede ser transferible por ningún segundo o tercer persona, tiene que ser de forma personal. Por tal situación, el principio de inmediación en nuestro nuevo sistema penal surge o se da en la reforma del 16 de junio del 2008. En esta reforma cambia la generación, cambia el sistema viejo del modelo mixto entre la combinación del acusatorio, inquisitorio, a un nuevo sistema que le da pie a una nueva modalidad, a una nueva característica que es el juicio oral, ¿verdad? Esta fundamentación de lo que estamos explicando o lo que trato de explicar del principio de inmediación se encuentra consagrado, se encuentra en el artículo 20, apartado A, fracción 1 de nuestra Constitución. Como he repetido en varias ocasiones, su característica principal, que es la oralidad, que dice que toda audiencia de juicio debe realizarse ante la presencia del juez de control. Aquí quiero hacer una aportación muy personal al decirse que toda audiencia de juicio debe realizarse en presencia,
estamos hablando del carácter físico, ¿verdad? El juez debe conocer de forma directa a las partes y debe ser todo oído de lo que se desarrolle en el desfile probatorio y que es el desahogo de las pruebas, ¿verdad? Porque no nos olvidemos que de la información que va a surgir de desahogo de dichas pruebas, el juez tiene que tener la certeza y la convicción de que dichas pruebas le van a dar o lo van a instruir para el dictado de su sentencia. Por lo que es importante que el juez de control que ha presidido de forma personal el desahogo sea quien resuelva, ¿verdad? Es decir, que dicha información que vaya surgiendo de las constancias que se vayan obrando, de estas mismas, sea el mismo, pues, quien pueda resolver, porque de lo contrario, en el caso y en el supuesto que se plantea en este juicio en revisión, de amparo indirecto, es claro que el segundo juez que resuelve, dicho juez resuelve de acuerdo a las constancias escritas de las audiencias desahogadas entre el desfile probatorio por el otro juez. Entonces, aquí estaríamos regresando al sistema anterior, donde todo era por medio escrito. Por lo tanto, el juez no tuvo la oportunidad, no solamente el juez, sino también las partes, o en su caso, al quejoso, que es al que le resulta violatorio de sus garantías, es el más perjudicado. En este caso, el juez que resolvió no estuvo presente y por lo tanto no existió el principio de inmediación. Por lo tanto, se está viendo violentada dicho principio. Pero no solamente el principio, sino la característica fundamental del juicio oral, valga la redundancia, la oralidad, ¿verdad? Porque no es posible que un juez, dentro del juicio oral, pueda hacerse de las constancias escritas para resolver dicha sentencia. El principio de mediación da lugar a la percepción y ponderación de todo conjunto de elementos paralingüísticos que permiten al juez de una forma tener una impresión más clara y establecer la cierta credibilidad del declarante. Al hablar en este término paralingüístico me refiero a que la voz, en esta ocasión que usted me está observando, es a mis gestos, a la forma en la que lo estoy expresando, a la forma en la que me estoy conduciendo. Y igualmente, usted, en este caso, usted que es el que está juzgando mi trabajo, de igual forma el juez debe de tener la presencia de quienes están desarrollando, quienes son parte del proceso en el desfile probatorio. A eso se refiere. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, es muy importante la observación del gesto, la actitud, como vuelvo a repetir, en la seguridad mostrada por el testigo o peritos, cualquiera de las partes dentro del juicio, y la forma en que contestan a dichas interrogantes, ¿verdad? Por tal situación, el principio de mediación, no nos olvidemos que lo remarca, dicha recurso de revisión. La Suprema Corte dice que lo tome en cuenta como un método para que el tribunal
de enjuiciamiento o el juez lo valore y pueda desarrollarlo o pueda insertarlo como una prueba. Pues es un método de inmediación que hace que la prueba sea consistente, ¿verdad? De igual, dicho principio se estima que es la comunicación directa y personal entre los sujetos y el objeto del proceso. Pues esto es decir, precisamente es uno de los 5 principios más importantes que regula la Constitución dentro del juicio. También vela por el debido respeto del derecho de las partes. Siempre porque la prueba debe ser dirigida al juez, ¿verdad? No a su secretario ni al resto de sus auxiliares, sino a la del juez. Por eso la inmediación es importante que conozca del desahogo de las pruebas sea quien resuelva, ¿verdad? En dicha audiencia de juicio es la inmediación quien exige que no exista una demora al término de esta etapa y le exige al juzgador que ambas partes presenten sus alegatos y que al terminar esta etapa de la clausura de los alegatos, posteriormente, dentro de las 24 horas, el juez esté rindiendo una resolución, ¿verdad? También la Suprema Corte de Justicia hace mención. Dicha resolución, tiene que ser de carácter inmediato, tiene que ser dentro de las 24 horas o inmediatamente. ¿Por qué? Porque si no, toda esa información que en cierto sentido se encuentra inmediata, porque ha sido desarrollada durante el proceso del juicio, si se dejase pasar más tiempo, pues ya no tiene esa inmediación, ¿verdad? Se le pierde esa esencia de la información única, ¿verdad? Entonces, es por lo que es importante que estos actos que deba realizar el juez que dicta la sentencia, ¿verdad? Se dice también que viola no solamente el principio de inmediación cuando el juez en estas mismas características se pronuncia por una resolución cuando no ha estado dentro de todo el desarrollo del desahogo, porque también existe el principio de presunción de inocencia, que también es un pilar dentro del nuevo procedimiento del sistema penal. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, nadie es considerado culpable hasta que no se le demuestre lo contrario, ¿verdad? ¿Y cómo se le va a demostrar lo contrario? ¿O cómo se va a demostrar que una persona es culpable? Precisamente con las pruebas documentales, testimoniales, ¿verdad? Con el desarrollo del desfile probatorio. Pero en este caso, que el juez no estuvo presente, pues no escuchó, no supo si realmente las pruebas que se desahogaron pudieron ser las pruebas que permitan condenar o absolver a dicho sentenciado, ¿verdad? Precisamente nos damos cuenta de que veamos 3 factores de violación. 1, el tema que nos acoge, que es la mediación. 2, la oralidad. Y en este tercer punto, la presunción de inocencia. Por lo que el principio de mediación consiste en el pleno respeto de los derechos fundamentales y los principios que rigen dicho procedimiento penal. Es pues por lo que la Suprema Corte de Justicia, al hacer el análisis y el estudio
de dicho recurso se pronuncia y resuelve al respecto, revocando la sentencia dictada y ordena al tribunal colegiado a resolver dentro del juicio de amparo directo que adopte la interpretación constitucional sentada en el alto tribunal en relación al principio de mediación del nuevo sistema de justicia penal. ¿Qué quiere decir? Que retome estos principios a los que hacemos referencia y que se pronuncie en una sentencia no violatoria de los principios fundamentales rectores del nuevo sistema penal. De igual forma, ordena la reposición del procedimiento, esto es decir, que se repita la audiencia de juicio. En este sentido, la Suprema Corte de Justicia le da la razón a los recurrentes, independientemente de que dentro de la misma se haya mencionado de que antes de hacer el cambio de dicho juez se les haya notificado y las partes no se hayan pronunciado lo contrario. Independientemente de eso, la Suprema Corte garantizó y respetó los derechos fundamentales del quejoso, ya que efectivamente podemos ver una clara violación del principio del principio de mediación, la oralidad y la presunción de inocencia. Por mi parte, doctor Villarreal, es todo. Espero haya quedado clara y espero haya podido desarrollar y leer el material aportado o la explicación haya sido satisfactoria. Muchas gracias. Buena tarde.